Hola, ¿qué tal? Soy Alex Bernabé, soy licenciado en Ciencias de la Educación, tengo una especialidad en Educación Superior, tengo una especialidad también en Organizaciones Sociales y hace ya alrededor de 8 años que estoy de frente con el movimiento de la diversidad sexual en Bolivia. Soy Alberto Moscoso y llevo trabajando con la población LGBT alrededor de unos 20 años, tal vez un poco más. El movimiento LGBT es un movimiento bastante joven. A partir de los años 90 empieza a visibilizarse, a finales de los 90 empieza a visibilizarse en términos de derechos humanos. Más antes tenía una asociación directa con el tema del VIH y había VIH, había diversidad sexual. A partir de 1999, del 2000, los primeros años del 2000, empieza a tener un componente bastante importante el tema de los derechos humanos. Así que a partir del año 2008 aproximadamente, después de la Asamblea Constituyente, hubo por lo menos cierto grado de maduración de las organizaciones, o por lo menos la gente que estuvo adelante del movimiento LGBT. Estas personas ayudan a minimizar las agendas y se enfocan en términos generales, que nos puede aglutinar y nos puede articular. Bueno, hemos empezado a articular desde fines de los 90, visitando a todos los departamentos de Bolivia para que se puedan organizar en grupos, en organizaciones, en familias, etcétera, etcétera. Inclusive hemos llegado a ciudades intermedias de las fronteras de Bolivia para que puedan haber organizaciones LGBT que desde sus propios lugares, desde sus propias realidades y contextos, pueden emancipar sus derechos para luego concretar en una red nacional de población LGBT. Cada identidad ha tenido sus propias dinámicas internas. Prueba de ello es la articulación al interior, como por ejemplo de las compañeras lesbianas y bisexuales, que han empezado de alguna manera a tener mayor visibilidad a partir del año 2009, 2008, 2010. Con la experiencia que tenían los otros grupos o movimientos sociales como el de mujeres, los afrodescendientes y otros más, hemos logrado cohesionar de manera enfática todas nuestras demandas en un solo objetivo, en un solo horizonte. De ahí que hemos logrado en la nueva Constitución Política del Estado, articular de manera específica y que esté en la redacción final el artículo 14, parágrafo 2. Bueno, como movimiento y como organizaciones de manera independiente, trabajamos en lo que es la promoción de nuestros derechos a nivel social, en actividades masivas, por ejemplo, en actividades mediáticas. Hacemos las marchas del orgullo LGBT en torno al 28 de junio como un día de festejo, de reivindicación de los derechos, de festejo por todos los logros hasta ese momento conseguidos. Tenemos diferentes actividades como plantones, caminatas, performances en cuanto al 17 de mayo, por ejemplo, y en una u otra ocasión actividades en universidades, actividades en plazas, actividades en centros, más bien en lugares donde la gente se concentra en mayor cantidad para dar información sobre lo que es la población LGBT, sus demandas y sus logros también. Una sociedad cuanto más machista es, más homofóbica, más transfóbica, y por tanto empieza a desmontar ese sistema machista, patriarcal que existe en nuestra sociedad, completamente vigente y continuamente que se renueva. Las propuestas y la visibilidad que ha ido dando la población LGBT nos ha permitido precisamente para desmontar y desarticular y deconstruir ese machismo y esas formas de no respeto a la diversidad sexual. Por tanto, aporta no solamente a la población LGBT, que sí lo hace de forma directa cuando se conquista, cuando se logra un derecho, sino indirectamente a la sociedad boliviana, porque
empieza a develar una sociedad que sí es machista y empieza a develar una sociedad que puede cambiar esa conducta o esa actitud por una sociedad más respetuosa. Principalmente el tema del respeto a la diferencia, el respeto a la existencia de una población altamente vulnerable que ha sido cuestionada, que ha sido invisibilizada a lo largo de los años en sus demandas, en sus derechos, y creo que el impacto se traduce en, por ejemplo, te digo algo, cuando nosotros sacamos una normativa jurídico-legal, la población LGBT aplaude, pero también la familia de esa misma población lo aplaude y lo festeja, porque definitivamente un logro que hacemos a nivel jurídico legal es un logro que va a repercutir en toda la población LGBT y por supuesto en la sociedad boliviana. Primero, el acuerdo de vida en familia. Sabemos que en Bolivia no se reconoce a las familias conformadas por personas del mismo sexo. Esa es una deuda histórica y pendiente. Otra deuda histórica y pendiente es la ley de identidad de género, a pesar de que ya ha sido aprobada. Sin embargo, ahora vamos a ver y nos corresponde a las organizaciones socializar y ver los alcances de la ley. Un poco, tenemos la norma. Hay dos caminos, y haciendo un paréntesis, hay dos caminos. Por un lado, puedes primero presentar la norma y luego trabajar en el cambio cultural, en el cambio social, o primero apuestas al cambio cultural y luego te viene la norma. Entonces, lo que ha pasado en Bolivia ha sido un poco más primero la norma y luego el cambio cultural que ahora nos corresponde hacer. Tenemos también una ley que hemos metido hace poco menos de una semana, que es la de crímenes de odio, porque creemos que esa parte también tiene que estar en el nuevo Código de Procedimiento Penal, porque han habido un montón de crímenes, más de 60 en la última década, que han quedado en la impunidad. Históricamente han pasado en todos los movimientos, en realidad, pero las fracturas tienen que ver dependiendo quiénes lo encaran, en qué momento y quiénes lo encaran. Las fracturas entorpecen los procesos, por un lado, y por otra parte los hacen más lentos. Definitivamente, como en todos los movimientos, creo que hay posiciones, si no bien radicales, hay posiciones que no se van a converger en una sola. En el movimiento mismo hay dos, por ejemplo, organizaciones matrices grandes que son la Coalibol LGBT y el colectivo TLGB. Dentro de esas dos organizaciones grandes hay otras redes, por ejemplo redes de transexuales masculinos y femeninos, redes de travestis. Debo recalcar que a la hora de la hora, como una sinergia por un horizonte, un fin común, todos nos aglutinamos, todos nos esforzamos por limar las asperezas cuando se tiene que buscar algo que va a ir en provecho de absolutamente todos, ¿no? Es importante, y todo el mundo lo sabe, que la desinformación, la falta de conocimiento te lleva a una homofobia, una transfobia, lesbofobia, bifobia, intersexfobia, etc. Creo que la mejor herramienta para combatir los miedos, la mejor herramienta para combatir los prejuicios, los preconceptos son la información. Es importante, ahora que hay tanta información en el internet, en bibliografía, etc., que escudriñen, que lean, que revisen, para que se den cuenta que la orientación sexual y la identidad de género no son más que estilos de vida.